Una fuga, una violencia desmedida y una búsqueda de película. Bueno, otra vez aquí, ¿no? Otro lunes más. Otro lunes más. Esta vez sí tengo que decir que siempre te digo, estamos siempre por Andalucía. No, nos hemos ido un poquito. Nos vamos a la otra punta. Nos vamos a Lleida. Vamos a Lleida. Nos tenemos que ir a Bueno, Lleida. Lleida como un núcleo central, pero sí que es verdad, nos vamos a la Sierra de Barcelona, al Tibidabo, Ujú. Lleida. Este es un poquito amplio, la verdad. ¿Dónde nos situamos hoy? Pues como te he dicho, nos situamos finales del siglo XX, principios del XXI. Ujú. Realmente en el 2001 nos colocamos. Justo en ese límite del Sí, siglo. el 2001, en la cárcel de Lleida. Ujú, Allí conocemos a nuestros dos protagonistas de nuestra historia, ujú, Brito y Picatoste. ujú. Que ahora os sonará mucho porque ha salido una serie de ellos Sí. dos en A3 Player. La tenéis para verla. Y 33 días sí, sí. se llama. Y es una serie que está dando bastante que hablar. Y esto es un caso bastante interesante y con mucha sangre fría. Sí. Mucha sangre fría. Cuéntanos un poco, ¿quién eran estos dos protagonistas? Bueno, te cuento. Mejor vamos a empezar por el contexto sociopolítico Venga. del momento, porque sí que era muy importante decir que los Mossos de Escuadra en este momento eh, están cogiendo todas las responsabilidades de Cataluña, Ujú. pero sí que es verdad que todavía tenían ciertas competencias la Guardia Civil, que tenían ciertas competencias la Policía Nacional. Era justo el cambio. Sí, era justo el cambio, eran unos Mossos de Escuadra todavía, vamos a llamarlos novatos, aunque no lo eran, lógicamente, estaban muy bien preparados, pero sí que en ciertos casos todavía estaban cogiendo como un poquito de peso. Ujú. Y en este contexto tan complicado, Ujú. tan difícil, de presiones políticas, tanto por el gobierno de la Generalitat como por el gobierno de España, tanto tira y afloja por la Guardia Civil, la Policía Nacional, que siempre han tenido allí las competencias absolutamente de todo, y de tener que ir delegando poco a poco, como decían los Mossos de Escuadra, decían como una mancha de aceite. Ujú. Empiezan en una ciudad y se van expandiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ujú. Pues en este contexto tenemos la historia de hoy. Ujú. 2001, la cárcel de Lleida, donde tenemos a Manuel Brito Ujú. y a Francisco Javier Picatoste. Ujú. Manuel Brito es catalán, es de Barcelona y es un preso peligroso. Ujú. Está condenado desde el 96 a 30 años de cárcel. Por un asesinato a un A- ciudadano boliviano. En un robo de una joyería a golpes. Ujú. O sea, un tío peligroso. Es muy peligroso. Ujú. Brito es peligroso y Picatoste es como Brito es el alfa Ujú. de la pareja, pero Picatoste es un yonki asturiano de Mieres, de Asturias, que está condenado por robos menores, por atracos con fuerza, Pero no delitos de sangre. no delitos de sangre. Es más, en este momento que hablamos de 2001, está a un año de conseguir el segundo grado y poder salir de la cárcel tranquilamente. Sí, está al límite, está recibiendo ya permisos Sí. para poder estar unos días fuera de la cárcel y en el amparo de la cárcel busca cobijo. Sí, dicen que estaba enfermo de SIDA Ujú. y tenía una depresión, decía que tenía una depresión enorme, y se hace amistad con Brito, con Manuel Brito, que hemos dicho que era como el macho alfa, Ujú. y Brito le enseña defensa personal. Y se Ujú. pasan los días en la cárcel, hacen una amistad carcelaria, muy intensa, y de pronto, cuando ya este hombre empieza con los permisos con Picatoste, pues los separan de módulos. Ujú. Ya no están juntos en el módulo y esto es muy importante para este caso, porque se comunican mediante un código que crea Picatoste. Ujú. Crea un código que le dice a Brito, toma, te voy a dar este código, es código de dibujos, de símbolos, de señas, de como los jeroglíficos. Ujú. Te voy a dar la piedra roseta de mi código, te lo Nunca aprendes, mejor dicho. nunca mejor dicho, te lo aprendes y lo destruyes. Por suerte para nosotros, por suerte, sobre todo para los Mossos, no lo destruyó. Ujú. Y por ahí se carteaban y se iban hablando de los planes que tenían para salir. Porque ya te adelanto que el plan de Brito
era escaparse de la cárcel. Ujú. Claro, Picatoste lo tenía fácil, ya estaba, Ya ya estaba estaba en casi el a umbral, punto, claro. ya estaba en el umbral. Nadie llegó a entender, ni entiende por qué se metió en estos líos. ¿Será por eso, porque es el alfa, la otra persona? Ahí viene mi pregunta de hoy. Vale, venga, lárgala y ahora seguimos ¿Vale? hablando. Venga. ¿Hasta dónde estarías dispuesto por amor? Buah. Vale, vale, bien. Comentadla aquí abajo Sí. eh, y ya después la resolveremos. Nadie lo ha dicho. Ujú, Ellos, por supuesto, no lo han asegurado. Pero yo, después de analizarlo, de ver documentales y de ver vídeos y de escucharlos en el juicio declarar, yo estoy totalmente convencido que Picatoste estaba enamorado de Brito. ujú. Y Brito usó a Picatoste Pasaporte, como un medio. claro, un pasaporte. Ten en cuenta que Picatoste en la cárcel empezó a estudiar, leía muchísimo, empezó a estudiar ingeniería química y derecho. Ujú. 2 carreras a la vez. Era una persona inteligente. El problema, vamos a llamarlo problema menor, problema mayor, la dependencia Ujú, y el SIDA. claro. Que hay L- que decir ya que puede pensar que, hombre, si tenía SIDA, ¿por qué está estudiando? No, pero el SIDA ya en esta época ya no mataba, Claro, ya no lo iba a matar. Totalmente tratado, se puede sobrevivir muchísimos años con SIDA. ya después veremos cómo acaba. Ujú, Pero ya te adelanto que estaban planeando Brito desde siempre su idea. Ten en cuenta que estaba condenado, llevaba 5 años en la cárcel y su ujú. condena era de 30 años. Claro, claro, quedaba todavía una vida por delante. Y la verdad que estaban planificando, creo a pie juntilla a día de hoy, que el ideólogo de esa fuga era Picatoste. Ujú. No creo que a Brito era el bruto, no creo que a Brito le diera por pensar en la fuga, y la fuga, que ahora la vemos un poquito liviana, pero no fue tan liviana, No, fue además, yo creo que también viendo eso, ¿no? Viendo que él se iba en libertad y que al otro le quedaban muchos años que por se iban a delante, separar. que se iban a separar ya, pero hasta de recinto, no solo de módulo, Claro, claro, ya iba a sino estar ya uno en uno. libertad y otro allí dentro. Bueno, ¿y cómo planean esta fuga? Bueno, pues Picatoste le promete, que eso también lo dijo en el juicio, que las promesas no se rompen, y le promete que lo iba a sacar de la cárcel. Ujú, Entonces, mediante este código que hemos dicho que idearon, este carteo pues idean el plan de sacarlo de la cárcel, de que Brito tiene que romperse un brazo. A ver, que al final no se lo rompe, pero ujú. tiene que hacer suficientemente daño para que la enfermería de la cárcel no lo puedan atender y lo tengan que Lo llevar lleven a fuera. un hospital. Picatoste, en este momento, lo encontramos en un permiso del que no vuelve. Ujú. Hay que decir que ese permiso fue de 48 horas para ver a su familia. Sí, Tampoco tendría mucho sentido. Él era de Asturias, él era de Mieres, sí. tenía 48 horas. No tenía mucho sentido ese permiso para lo que se lo dieron. Claro, de Lleida, Asturias y de... No, No tiene sentido. Él se va de la cárcel y no vuelve. no vuelve. Y ahí prepara la fuga, prepara lo que son los intermediarios, Ujú. prepara lo que supuestamente después le iban a ayudar, prepara las maletas y las guarda en un cortijo, en una casa abandonada, y prepara todo el material que supuestamente les va a hacer falta después en la fuga. Ujú. Una fuga que no es nada improvisada. eh, Salvando la distancia me recuerda mucho a Prison Break. Sí, el Prison Break español, sí. Todo muy orquestado, todo muy bien pensado, Sí. meditado. Hasta incluso, como has dicho, tenía que hacerse una herida donde lo llevaran fuera de la Se cárcel, tiró por unas escaleras. pero aparte tenía que hacérsela en el brazo para Claro, que no le pusieran las esposas. para que no pudieran engrilletarlo, claro. Es que todo tenía un hilo. Arte daño para que te saquen de la cárcel, pero aparte que no te puedan poner los grilletes. Para así poder fugarnos y no tener, yo que estoy en la calle y tú no tener grilletes. Porque no tendrían método de cómo cortar esos grilletes. Claro. Ten en cuenta que con un brazo supuestamente roto, no se sabía hasta llegaron al hospital, lógicamente, pero supuestamente roto no te van a poner unas esposas. Claro. Y si tiene un yeso. Ahí empezamos ahora, en la enfermería de la cárcel lo tratan y dicen que hay que trasladarlo al hospital.
Y ahí tenemos el primer, vamos a llamarlo, no deficiencia, pero sí dejadez, un poquito de Ujú, dejadez. Ahí va con él al trasladado al hospital, va dos Mossos de Escuadra, uno de ellos en práctica. ujú. A ninguno de los dos les han contado la gravedad de los delitos por los que está Brito en la cárcel. Claro, volvemos a lo que hemos dicho al principio. No, había ahí como un movimiento de Mossos con Guardia Civil, Policía Nacional y había como hasta falta de comunicación ahí en Eso total. dicen. Después ya analizando, pues bueno, te das cuenta que lo normal en un proceso de esto tan largo, que hay tantas esquinas por todos lados y que hay tanta gente implicada, lo normal que haya un poquito de descontrol al principio. Claro. Ujú. Eso es Vale, lo lógico. Bueno, pues lo trasladan con estos dos policías. Mossos de Escuadra, Sí, ¿no? claro. Uno en práctica, pero ya te digo, no le han dicho en ningún momento, porque este hombre está en la cárcel, qué delito tiene y si es un preso peligroso o no. Es simplemente un preso que hay que llevarlo al hospital. Claro, después se crearon los grados de preso, hay grado 1 a grado 5. El 1 es Ujú. el más peligroso y entonces ya con eso ya te dicen, tómate todas las medidas, Claro. extrema todas las precauciones, Sin porque decir este lo que ha hombre, hecho, pero es un claro, grado. un grado. Lo llevan al hospital. En el hospital determinan que no tiene el brazo roto, pero le ponen una escayola. Lógicamente, con una escayola tampoco te van a poner unas esposas. Ujú, Momento que están saliendo del hospital, en el coche aparece Picatoche con un arma. Y empieza un tiroteo, empieza a pegar. De pronto, no tiroteo porque ahí no hubo respuesta. ujú, Y le mete varios balazos a los dos Mossos. ujú, A uno, al de práctica, lo deja tetrapléjico. Y al otro le deja una bala alojada en la columna con el que ha tenido que vivir permanentemente con fuertes dolores. ujú, Ahí empieza esta historia. ujú. Picatoche, el hombre que no tenía delitos de sangre, el hombre que creo que estaba enamorado de Brito, comienza casi matando a dos Mossos de Escuadra. Ujú. Huyen en el coche patrulla, el coche policial. Pero claro, ese coche, Se vean lejos. ese coche está muy marcado, lo tienen que soltar y empiezan a caminar por la sierra, por el monte. Ujú, Y lo hacen, eh, esto es muy peliculero, simplemente caminan de noche y duermen poquito y descansan y se ocultan durante el día, lo que hace todavía mucho más difícil la búsqueda. claro, lo hacen para evitar los helicópteros, para evitar las búsquedas de la policía, para evitar todo ellos. Por el día están escondidos totalmente sin moverse y por la noche andan. Claro, imagínate esto en Lleida, lo que supuso que había dos fugitivos que se habían escapado de la cárcel. Y uno de ellos era muy peligroso Claro, uno de ellos muy y peligroso. el otro se había convertido en peligroso El otro a- había a- dejado, al estar disparando a la policía para rescatar al otro. ten en cuenta que prácticamente tiró a matar. Por eso, que uno era muy peligroso ya se sabía, estaba condenado por ello, y el otro, que no era muy peligroso, se convirtió en muy peligroso. Claro. Y estamos hablando que no hace tantos años, ¿eh? Estamos No, hablando no, del no. 2001, Ujú, con los medios que tenemos, pero, claro, si tú caminas de noche por el bosque o por la sierra, sobre todo si la conoces o si lo has preparado, porque ya Picatoste te tenía preparado en refugio mochilas, además tú ves los documentos y tenía la mochila, sierra de dientes, ujú, cuerdas, grilletes, y todo con su peso, la cantidad de todo dónde lo tenían guardado. La verdad que el tío era muy metódico en este ujú, aspecto. La intención de ellos, ¿cuál era? Dar un palo gordo que ya tenían preparado con un compañero de fatigas de Brito, ujú, ya tenían preparado dar un palo gordo, que no se supo realmente, sí, se sabía, por ahí tenían algunos indicios de lo que podían ser, pero ni dónde ni cuándo. Y con ese dinero que dieran en el palo gordo, se iban a escapar ya definitivamente. ujú, Esa era la idea de los dos. ujú, Pues estamos ahí, en este caso. Ahora empieza que si los Mossos, que si la Guardia Civil, que si la Policía Nacional, que si no nos hacemos cargo nosotros de esto, que si no nos hacemos cargo nosotros de aquello, que si esto déjamelo a mí, la vigilancia del monte es mía, la vigilancia del monte es tuya. Un descontrol que lo que hace, alargar en el tiempo. ujú. Lo que se supone que era un cerco pequeño, Lleida también es una ciudad dicen, yo no tengo la suerte de conocer Lleida, pero dicen que es una ciudad que tiene muchas escapatorias, que tiene muchas vías de salida.
Ujú. que es muy difícil de acordonar De completamente. cercar, de cercar. Claro, claro, pues ahí, imagínate la situación. ¿Qué hacen? Investigar a la familia de... Porque la familia de Picatoste está en Asturias, no implica nada. Está ajena a todo esto. Imagínate las televisiones, las fotos de los dos, la de llamadas que tuvieron los Mossos, de que yo he visto una entrevista de que dice, teníamos llamadas que lo veían en 30 sitios distintos al día. Ujú, ujú. Y siempre, lógicamente, tenemos que ir a investigar, Por si acaso una es verdad. con lo que supone el desgaste físico. Claro, claro. Que yo Ujú. tengo que ir a investigar a 30 sitios distintos todos los días. Es agotador. Y en el principio de la creación de las competencias de este tipo de casos, de los Mossos de Escuadra, que estaban en la diana también. Ujú. Ellos estaban totalmente, porque ya era, cuantos más días pasaban, más duda tenía el pueblo sobre si ellos eran capaces de resolver este tipo de crímenes tan Ah, graves. claro, estarían pensando el pueblo. Ya se han escapado. Ya no están. Creen que están ahí en el bosque. Claro. Ya ese no está. Esa gente están ya en otro lado y ya no los van a coger la vida. Claro, tuvieron noticia de, realmente, no sé cómo tuvieron noticia de que se acercaron a Barcelona, a la Sierra de Cerdañola. Esa era su idea, ¿no? Sí, sí, sí. Principalmente era ir a Barcelona centro. Claro, la idea que tenían era, bueno, ten en cuenta que la familia de Brito estaba en Barcelona. Entonces Ujú, estaba investigando a la mujer, a la hija, estaba investigando a todo el círculo cercano, a ver si se ponían en contacto con ellos, ujú. tenían los teléfonos pinchados, los compinches también estaban localizados y los tenían. Entonces, por llamadas telefónicas, por pinchazos y demás, consiguieron descubrir que lo que querían era dar un vuelco. Ujú. Es decir, coger a un narcotraficante. Eso, vamos a contar un poco qué es un huerco para el que no lo tenga tan en su cabeza. Un huerco es eh, coger a un narcotraficante, un alijo del narcotraficante, Normalmente se hace en un traslado de... se hacen pasar normalmente por policía Sí, o lo interceptan y le quitan ese alijo al narcotraficante. esa era la idea, Spoiler, suelen salir siempre mal. siempre. Robarle Bueno, en a... Hollywood no. No, en Hollywood no, pero en la vida real podréis buscar cosas que los huelcos al final acaban con un ojo por ojo, porque le está robando a un narcotraficante. Y Vale, todo se conoce. claro, Y más ellos dos que estaban saliendo todos los días en las pantallas de televisiones de toda Cataluña. claro. ¿Te imaginas a una persona que lleva todo el día en televisión aparecer vestido de policía a robar un alijo? Dura un segundo. Me parece... Pero por eso no querían eliminar al narco directamente. Claro, claro. La idea era eliminarlo. Ujú, No ujú. era hago el vuelco y me voy. Sí, No, sí. no, no. Quitárselo del medio. Ujú, Pues imagínate la situación. Pasaban los días y no los encontraban. Cada vez lo veían en sitios diferentes, lo habían visto en Aragón, ujú, los habían visto en Barcelona, los habían visto en Lleida otra vez. La policía, los Mossos de Escuadra estaban ya desquiciados. Yo, como te digo, he visto entrevistas que se llevaron más de 20 días sin siquiera dormir. Dormían en la propia comisaría ujú, y eso ujú. desgasta muchísimo. Tenían la presión de tener que detenerlo y no daban con ello. No daban con ello. Ujú, Pues fíjate, vamos a hacer un pequeño paréntesis, cómo eran estos dos delincuentes, la de cosas que habían hecho, la de cosas que hacían, que no sabían robar un coche. ujú, Y esto es otra clave del caso. No sabían hacerle un puente al coche. ujú, Y ahora estaban en una situación, ellos se veían cercados, porque se veían cada vez más helicópteros, cada vez más policía, y tenían que conseguir un coche como fuera. ujú. Y da la suerte para ellos, la mala suerte para dos chavales jóvenes, que en un descampado de una sierra, de la Sierra Cerdañola, Ujú, hay un coche con una pareja de 23 años dentro, están teniendo relaciones sexuales y dice, bueno, pues ahí tenemos el coche, vamos a coger este coche. En cuanto este chaval, ya te he dicho, un chaval de 23 años, ve que lo han descubierto, están en el asiento de atrás, salta al asiento de adelante, intenta arrancar el coche y le llueven los tiros. ujú, Brito vació el cargador en este pobre chaval. Imagínate la situación. ujú, El chaval lo mata en el instante. Vamos, ujú. lo mata en el instante. La chavala desnuda en el asiento de atrás.
Dice que lo que sacaron al chaval, lo arrastraron por la luna delantera y lo tiraron en mitad de la sierra y se metieron los dos en el coche. Salvajerío. Total. Sin Imagínate la escrúpulos, situación. También es decir, que llevaban más de 20 días ya tirado en la sierra. tirados en la sierra, como auténticos animales, haciendo vida de animal. Eso te tiene que vamos, te tiene que embrutecer, no sabe cuánto. Pues ya te digo, lo cogieron, lo sacaron por la luna delantera, lo tiraron en mitad del monte. Picatoste cogió el coche, es el que conducía, y Brito se sentó detrás con la chavala. Imagínate la situación para esta chavala, desnuda, Acaban de matar a su pareja acaban de matar a su pareja, un tío se te sienta detrás, el otro con pistola, el otro conduciendo, y sabe que no tienen escrúpulos. que no hay escrúpulos Que no hay ninguno. escrúpulos porque han matado, no se lo han pensado y van tan tranquilos con el coche. No hay escrúpulos ninguno, pero en el tiroteo han tenido la mala suerte de pegarle un tiro al radiador del coche. Tirotearon el coche sin miramiento, dañaron el motor de este vehículo. El coche circuló 150 metros, 200 metros. Ujú. Hasta para eso hay que saber. Sí. Porque entonces el coche, mala suerte para ellos, buena suerte para el resto de ciudadanos, se paró a los 200 metros. Cualquiera sabe si ese coche hubiera funcionado, ¿Dónde hubieran llegado? dónde hubieran llegado. Ujú. ¿Qué deciden? Ellos tienen que seguir andando porque no tienen vehículo, pero no pueden ir con estas chavalas. A estas chavalas le dan la ropa, la visten y no pueden ir con ella, lógicamente, andando por el monte. Pues dice Brito, voy a dejarla a 500 metros, la amarro a un árbol y le dejo un cuchillo cerca para que se suelte cuando Que dentro de pase un rato. tiempo prudencial, que Claro, nosotros nos hemos ido y ella se suelta y libere. nosotros nos vamos. Picatoste acepta, perfecto. Yo me quedo aquí preparando las cosas para la huida, porque tenemos que coger más cosas y revisar el coche a ver si hay material. Pero tarda más de la cuenta, dice que tarda entre 15 y 20 minutos en volver. Ujú. Picatoste se mosquea, se acerca para allá y ve, cuando se acerca, ve que lo que está es atando a esta chavala a un árbol. Bueno, se vuelve, dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le has hecho algo? ¿Le has hecho Ujú. algo? Y dice Brito, no, solo la he olido un poco. Yo tengo animales, Sí. animales, que llevaba muchísimo tiempo. Ujú. Total, según cuenta Brito después en el juicio, en Brito no, Picatoste, después en el juicio, ahí como que le hizo clic el cerebro. Ahí se rompió algo entre ellos. Claro, él se había vuelto un salvaje, pero volvió a darse cuenta de que él no era así. Claro, él dice que ahí es cuando ya empezaron a discutir, dice que discutían todos los días, que dejó de ser su hermano para él, Ujú. que empezaron a llevarse fatal y probablemente si no llegase por eso, yo creo que Ni los cogen. no lo sé. A lo mejor también volvemos a la pregunta que hiciste al principio. A lo mejor ahí vio que el amor no era mutuo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se daría cuenta de por qué has hecho esto, ¿no? Si... Bueno, él todavía no sabe que ha hecho nada. Pero lo intuye. Yo creo que lo intuía. Claro que lo intuye, sí, lo sabe. La maldad se sabe, se está ahí. Tú tardas más de la cuenta, dice que la has olido. Voy y estás como acabando de amarrarla, que es cuando ya ha pasado tanto tiempo que debería haber sido más rápido. Eso lo sabía él, lo que había hecho. Pues resulta que se enteró por la radio. Ujú. Porque esta chavala, lógicamente, se suelta, va a comisaría, denuncia, va a la comisaría de la Policía Nacional. Esto es Ujú. importante, es un dato importante. Y denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. Y resulta que el chaval fallecido, no voy a decir nombre ni nada, Ujú. como siempre digo, está muy fácil de localizar. Ujú. Chaval fallecido era primo de un policía nacional que trabajaba en homicidios, Ujú. justo ahí. ¿Qué hace esa policía nacional en el que han eliminado a un familiar de un compañero? Cierra en banda. Ujú. Esto me encargo yo porque ya me ha tocado a mí Personalmente, personalmente. Entonces, ¿qué hacen? No dicen absolutamente nada a los Mossos de este asesinato. falta de comunicación otra vez. Volvemos a la falta de comunicación. En un principio no dicen absolutamente nada. Ujú. Lógicamente, ya después, cuando empieza la cosa a avanzar un poquito, porque un cuerpo es un cuerpo, y eso, si se enteran, si tienen que empezar un poquito a darse
pero se dan información con cuentagotas. Ya te digo, la Policía Nacional quería resolver este caso porque ya le había tocado a él, a ellos les había tocado la fibra. Y ya esto no se podía consentir. Ya a ver quién la tiene más larga. Vamos a ser realistas. Ustedes me estáis echando a mí porque la Policía Nacional en ese momento es Policía Nacional, ¿de acuerdo? Pero los componentes eran catalanes y los estaban echando de allí. Para ellos los estaban echando. Y los otros querían coger ese terreno. Es que la situación también Sí, sí, era una situación compleja de a ver una quién lo resuelve. situación tensa. A ver quién lo resuelve. Es una situación tensa. Mm. Si podéis ver el Crims de Carles Porta, Ujú. ahí sale los Mossos de Escuadra que se encargaron de toda la investigación. Y cuenta que entraron en la comisaría de la Policía Nacional. Y dice uno de ellos, cuando salí, lo único que tenía ganas era de meterle fuego a la comisaría. Para que vea la falta de comunicación. Imagínate que lo dice en tenían un ahí. momento que, lógicamente, Sí, a un ver. momento de tensión y de que querían resolver esto. ¿Y cómo que se entera por la radio? Bueno, pues porque claro, ya ahí salta la noticia, los periodistas y Picatoche ellos están escuchando la radio constantemente para saber si hay noticias de ellos, para intentar investigar. Hay que decir que ellos tenían un enlace que le llevaba al monte teléfonos desechables que Sí. los tiraban de tirón. Sí. Los usaban, llamaban, hacían lo que tenían que hacer y lo tiraban y le llevaban víveres, que parece que estaban en el bosque comiendo piedras. No. Tenían un contacto que le iba Les llevando iba cosas. llevando a ciertos Puntos. puntos en concreto. Y ellos ya iban a buscar a esos puntos el material y le iban llegando esos móviles con batería, pilas, móviles con batería y comida. Claro, pilas para las linternas, Ujú. abrigo. Pero en una de estas se entera Picatoche que Brito había violado Ujú. a esta muchacha, Ujú. había abusado de ella y dice Picatoche en el juicio, a ese momento estuve a punto de matarlo. Claro, se dio cuenta de eso, de que ya su relación se había roto. Ahí se había roto, ya íbamos los dos por el monte, pero como dos personas totalmente independientes. ¿Cómo los cogen? Bueno, pues mira, los cogen por un pinchazo telefónico. Estos teléfonos, al familiar lo tenían pinchado el Claro, la teléfono. familia lo tenían pinchado. Y lo tenían vigilado, por eso lo tenían, sabían por dónde estaban y no querían entrar porque querían que salieran al final y cogerlo. Pero ya llega un momento que ya se les va de las manos y hay que ir a por ellos. No esperan a este familiar. Pues en la carretera que sube al Tibidabo, Ujú. resulta que habían quedado a cierta hora para eso, para recibir los víveres, para recibir material. Entonces, a través de un pinchazo telefónico, descubrieron dónde iban a estar en concreto. Ten en cuenta que ya cuando la relación se rompe entre los dos, ahí empieza ya a haber Tensión. más descuido. Ujú. Más descuido. Entonces ya no hablan tan en clave por teléfono como antes. Ya estaban como cabreados todo el día mosqueados. Es más, dicen que cuando llegan al cortijo, de noche, llegan gritándose los dos. Ujú. Llegan peleándose los dos. Y ahí, pues, estaban esperándolo la intervención, los Mossos de Escuadra, el grupo de intervención, que dicen que se enterraron, tío, en tierra, que hicieron unos agujeros en tierra y se taparon Ujú. y que no se veía absolutamente nada. Que en cuanto llegaron, pues cuenta Picatoche Brito que se hizo de día prácticamente. Claro, de toda la Porque, gente que había allí esperándolo. claro, porque dice que se le iluminó el cuerpo de puntitos rojos. Ujú. De puntitos rojos. No pusieron resistencia. No pusieron resistencia. Hay un hecho muy característico porque este despliegue lo llevó los Mossos de Escuadra. Ujú. Y en la carretera abajo del Tibidabo cortaron la carretera y los Mossos no dejaron pasar a nadie. Ujú. Y a esto que llegó la Policía Nacional allí, con la sirena, dice que llegaron los coches. No sé si se habían enterado de algo o no. Y que el Mosso no lo dejó pasar. Ujú. Y que hubo como una trifulca abajo. ¿Pero tú quién eres? Que yo soy el Mosso y no te dejo pasar. Pero esto es competencia mía. A mí me... Volvemos a lo mismo, a ese La verdad falta de es comunicación que tenían. fue, dicen los periodistas, porque había muchos periodistas allí ya también, que fue una situación bastante tensa, delicada y complicada. Detienen a estos dos ya, Los detienen a los dos sin un solo tiro. sin un solo tiro, no oponen resistencia. ¿Y qué pasa a continuación con ellos? Pues mira, pues tan simple como lo que debe de pasar normalmente, ¿no? Los cogen, hay una escena porque esto todo fue televisado. Hay una escena de la llegada de los dos a
de bajarse del furgón y los dos a la cárcel, todo lleno de sangre. Claro, tú ten en cuenta que en el forcejeo la cara la tienes destrozada. Imagínate en mitad del monte, porque te tienen que tirar al suelo. Sí, sí. Y la verdad que es impactante. Te lo cuento como curiosidad porque a mí al verlo me ha impactado. Ujú. De ver a los dos llegar esposados después de 33 días por el monte, a estos dos criminales, porque no tienen otro nombre, lleno con la cara llena de sangre, la verdad que a mí me impactó. Y si a mí me ha impactado 20 años después, a la sociedad catalana le impactó en ese momento. Estaríamos todos. ¿Y cuál fue la condena que le...? Pues la condena fueron más de 70 años, Ujú, a ambos. ujú. Y como te dije antes, no te quería hacer spoiler cuando lo dijiste, que dijiste que de SIDA no se muere nadie. No, no se mueren. Que no tenga el concepto la gente de que se va a morir mañana. No es así. Te tienes que descuidar mucho para morir. Claro. La última frase de Picatoste en el juicio, porque a la última frase le dejaron hablar. Bueno, Ujú. Brito pidió perdón a la familia del chaval y que nunca fueron que se le cruzaron en ese momento las circunstancias y tuvo que hacerlo. Que nunca quiso matar a nadie. La excusa que él da, en el juicio dice, porque ten en cuenta que se cruzaron por nuestro camino 4 personas que están vivas. Que, y nada me impedía en ese momento quitármelo del medio. Están vivas, entonces mi intención no era en ningún momento matar. Fíjate hasta dónde llega el tema. Pues Picatos te dijo que él, lógicamente, pedía perdón a todo el mundo, le pedía perdón a su familia porque les había fallado Ujú. y que él quería acabar sus días en la cárcel. Que él quería cumplir las penas íntegras y quería acabar sus días en la cárcel. De hecho, Brito todavía está cerrado y Picatos te murió de SIDA. Un abandono. Se Me imagino abandonaría. que se abandonaría, Se claro. abandonaría, se sentiría culpable y se fue. A todo esto, a todo este desconcierto y descontrol que habría entre las fuerzas de seguridad del Estado, hubo una condena también. Sí, correcto. Hubo una condena por el maltrato o de custodia de los presos. Tanto como un preso que estaba de un permiso y no apareció, y otro preso que fue al hospital y se fugó. ¿Cuántos fueron? 2 y pico millones de euros Fueron 2,7 millones de euros que le cayó de multa, a la Generalitat. que tuvo que pagar a los familiares de las víctimas. Tanto como los mozos de escuadra que estaban en el vehículo, como de las dos personas que estaban en medio del monte en aquel momento. Y tuvieron que pagar 2,7 millones de euros por eso, por la mal custodia de los presos. Sí, pero al final también esto fue un éxito de los Mossos, ¿eh? Sí, sí, Un sí. éxito, un exitazo, porque esto ya fue el respaldo definitivo para decir, Claro, señores, pero fue un error de custodia sí, y después lo subsanaron y fue un éxito y al final acabaron entre rejas, que la era lo verdad que que querían. sí, ellos decidieron, mira, no vamos a intentar buscar. Es que la clave fue todo, que no intentaron buscarlos a ellos en el monte, Ujú. sino intentaron buscar a los familiares, a los amigos, a los contactos, Mm. investigar por ahí, y a través de ahí fue donde se consiguió. Dice, vamos a dejarlo en el monte tranquilo. Claro, también pensarían, si cortamos la red de abastecimiento, esto es una táctica muy medieval. Claro. Si haces un bastión contra el edificio, se va, ¿no? Pues si cortamos toda la red que le suministra comida, móviles, Por algún lado tendrán que salir. tendrán que salir Pues esa fue o la se idea. quedarán en el monte. Esa fue la idea. Y lo solucionaron bien. Y a la pregunta, vamos a retomar la pregunta. Hoy nos hemos puesto románticos. Uf, es complicada esa respuesta, porque hacer cualquier cosa por amor, yo diría que yo no. Cualquier cosa, no. Hombre, hay límites, ¿no? Hay límites que cruzar. Claro. Por ejemplo, ten en cuenta que Picatoste en este caso iba a quedar libre ya. Es que podría haber estado libre ahora, fuera en la calle, Totalmente. Con un está tratamiento correcto, correcto, o estaría vivo ahora mismo. probablemente, o eh, no, bien sabe, pero bueno, por lo menos ujú, para que vea, ¿eh? Para que vea lo las que. vueltas que da la vida. Pues sí. Y casi seguro nadie lo dice, nadie lo dice. Todo el mundo lo deja entrever. Y yo estoy seguro de que estaba enamorado. Ujú. O un amor romántico, como decimos, O o un platónico. amor idolatrado, que lo idolatraba Ujú, porque se veía el macho alfa, ujú, tenía conocimientos de defensa personal, ujú. artes marciales, y lo veía como ese macho alfa al que quiero seguir, o simplemente era un amor romántico que estaba enamorado de él y ya está.
Pues Y sí. tampoco sabemos la relación que ellos tuvieron en la cárcel. ¿Y qué conclusiones te da a ti este caso? Las conclusiones de este caso son, la verdad que los Mossos en este caso, ahí sí fueron un respaldo muy importante, porque imagínate qué hubiera pasado si esto no sale bien. Ujú, ¿Tendrían ahora todas las competencias en Cataluña? Estamos ujú, hablando de una época que estaba el gobierno de Aznar, ujú. que hubiera sido muy complicado, hubiera cambiado mucho probablemente la política de este país. Fue una seña de que estamos preparados para coger todo aquí y esto es nuestro La y verdad dejarlo. que chapó por ello, lo hicieron fantásticamente bien. Tuvieron, como he dicho, principios de comunicación, pero como en todos los lados, que hay al principio de comunicación, pero como cuando esto va rodado y simplemente darle la enhorabuena al cuerpo de los Mossos de Escuadra. Pues con esa enhorabuena no nos vamos a quedar una semana más. Perfecto. Pues nos vemos el lunes que viene. Dejadnos en la caja de comentarios los comentarios que queráis y sobre todo si queréis que hablemos de algún caso menos conocido. Y un placer siempre, Paco. Igualmente, nos vemos.